Filosofía en tiempos de no filosofía Parques. Bienvenidos al episodio número 8, Filosofía en tiempos de no filosofía, y hoy vamos a tocar un tema muy interesante que es la introducción a Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es uno de los filósofos y teólogos más influyentes de la Edad Media y su obra sigue siendo importante en el contexto escolástico. Esta corriente que trató de unificar la teología y la filosofía durante los siglos XIV hasta el siglo XI más o menos, X, después estaban antes los patrísticos, y esto de pensamiento patrístico era ya también muy arraigado a la teología. Ya con el ingreso de los árabes ya se estudia Aristóteles de forma integral, pero la obra más importante de Santo Tomás de Aquino es la Suma Teológica, donde aborda temas como la fe, la razón, la naturaleza de Dios, la ética y el papel de la ley natural en la vida humana. Es importante destacar también que a lo largo de la historia de Santo Tomás se ve cómo este pensamiento aristotélico se había familiarizado en todo Occidente, ya que tenemos que entender que Santo Tomás de Aquino nació en 1225 en Rocaseca, en el reino de Cilicia, la actual Italia. Y en Italia, como ustedes saben, estaba el centro del Vaticano, pero en ese entonces era la iglesia mayor y él provenía de una familia noble, estaba destinado a una vida eclesiástica desde muy joven, estaba destinado a esta vida de monasterio, esta vida de aprendizaje teológico. Y a los 5 años fue enviado a Montecassino, a la abadía de Montecassino, donde comenzó su educación benedictina. Luego estudió en la Universidad de Nápoles, donde se familiarizó con este pensamiento aristotélico que estaba surgiendo, este pensamiento filosófico traído por los árabes, que influenció enormemente su obra, la Suma Teológica. A la edad de 19 años ingresó a la orden de los dominicos, y esta decisión lo llevó a ser secuestrado brevemente por su familia en un intento de disuadirlo de su vocación. No querían que fuera, por así decirlo, padre, esta vida eclesiástica para siempre, sino en la formación nada más. Pero él ya había decidido a los 19 años este camino en el orden de los dominicos. Y cuando fue liberado, fue enviado a París y luego a Colonia, donde estudió bajo la dirección de Alberto Magno. Otro filósofo, no es Alejandro Magno, Alberto Magno es un teólogo también que habla sobre la relación entre fe y razón, y era muy importante, era muy influyente. Y Alberto Magno es uno de los eruditos más grandes de la Edad Media. Y Tomás de Aquino desarrolló una relación profunda con las obras de Aristóteles, las conocía de pies a cabeza, y acabaron siendo estas obras redescubiertas por los árabes, con traducciones árabes. Entonces tenía que saber árabe, o si no griego, para estudiar Aristóteles, porque había muchos comentarios muchos comentarios islámicos donde los árabes habían comentado las obras de Aristóteles. Entonces la incorporación de las ideas del pensamiento cristiano fue un desafío, ¿no?, para esta nueva corriente que estaba surgiendo, esta nueva sabiduría que estaba siendo redescubierta por Occidente, ya que Aristóteles promovía la filosofía basada en la razón y que veía que era contraria a la fe. Y esto para los teólogos y para los escolásticos y para los eclesiásticos era algo que iba en contra de ellos. Y los mismos teólogos, filósofos trataron de implementar el conocimiento de Aristóteles, que se basaba en la razón, con la teología cristiana, para que así no haya esta contradicción, no haya esta lucha a nivel nociológico del conocimiento de la verdad. Bueno, en el siglo XIII
había muchos cambios intelectuales y religiosos, y porque ya se hablaba de este poder secular y el poder papal, donde el poder papal a veces influía en el poder secular. El poder secular hablamos del poder del rey, de los reinados. Influía entonces el papa y era como muchas veces influyente en las decisiones del gobierno, y eso hacía que los reyes estaban muy en contra del poder del papa, de este poder papal, y por eso hasta algunos trataban de unir la filosofía de la razón, la filosofía aristotélica con la teología cristiana para ir en contra del mandato de la iglesia, ¿no? Y ahí se crea el libre albedrío, se habla del origen del mal, se habla de muchas cosas que influían en la política en ese tiempo. También ese fue un factor importante. Bueno, Santo Tomás enfrentó un desafío que era reconciliar esta teología cristiana que se basaba en la revelación divina con una experiencia sensible, una experiencia que prioriza la razón. Ese era el desafío de Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás eh, de Aquino. Y en este periodo de tratar de reconciliar, surgió respuestas muy interesantes sobre el texto de Aristóteles, porque Aristóteles nos habla de la lógica, la metafísica, la física, la ética, y Tomás de Aquino fue el pionero en adaptar estos pensamientos fidedignos a Aristóteles en el lenguaje de Aristóteles, pero llevados al cristianismo. Y su pensamiento fue adaptado a la teología católica en la actualidad, y vamos a analizar eso también, ¿no? Donde al final Santo Tomás de Aquino muere en 1274 en el Concilio de Lyon, convocado por el Papa Gregorio X, y fue canonizado en 1323 por esa labor de reconciliar la fe con la razón. Pero ya, porque tenemos que tener que este conflicto era muy fuerte, ¿no? Era muy grave, porque hablamos de personas, un grupo de personas, cantidad de personas que creían una cosa y otro grupo de personas que creían otra cosa. Incluso acá hablamos de reyes que estaban a favor o en contra del Papa, y había también otros reyes que estaban haciendo lo opuesto frente a otros reinos. Y esta lucha era muy, muy fuerte, muy incesante, ¿no? Y San Agustín trata de reconciliar en la Suma Teológica estas dos posiciones. Bien, cuando estudia en Nápoles, en la Universidad de Marco, Nápoles. Sí, Laura. interesante su vida de Santo Tomás de Aquino. Una de sus características ha sido que él desde muy joven ha sido inteligente y demás, y por tanto lleva el apodo el muy mudo. ¿Y por qué le pusieron ese apodo? El muy mudo. Eh, esto era es muy interesante porque em, tuvo esta vida de eclesiástica, ¿no? Esta vida de estar siempre en lugares donde no se podía discutir sobre filosofía. Ya a los 19 años, cuando ingresa a la Universidad de Nápoles, tiene esta forma de concebir la filosofía y darle sentido, porque tenemos que entender que con la educación cristiana o eclesiástica existe ese tipo de eh, creencia dogmática, por así decirlo, y mal decirlo, esta creencia que no se puede hablar de ciertas cosas porque son revelación divina, son de Dios, y en este tiempo es muy importante debido a que uno no podía manifestarse en contra de la creencia que daba la iglesia. La iglesia era como el mayor revelador de conocimientos que había. Y
era, tenía un propósito y un orden para la iglesia y el mundo que no se podía mm, discutir. Y en esa no discusión había muchos jóvenes o muchos, no solo Santo Tomás, que no podían hablar sobre este tipo de cosas. Em, yo pienso que es por ese lado, pero si tienes una información que sea importante, también nos podrías compartir. Mm, claro, uno ha sido por su carácter callado, como indicas de que hay ciertas cosas que no se pueden hablar, no por orden divina y demás cosas que existen dentro de la religión. Y el mugido, porque como su maestro fue Alberto Magno, reconoció su capacidad de mantenerse en silencio. Él bastante manejaba el silencio, ahora no iba hablando las cosas que no se deben hablar, cumplía al pie de la letra, las cosas que se hablan no se hablan, las cosas que sí se hablan, se hablan. Simplemente por esos detalles. Sí, Alberto Magno fue su maestro, ¿no? Y veía en él esta capacidad de humildad que la vida eclesiástica le había brindado, porque recordemos que a los 5 años estuvo sometido a la iglesia y era como un comportamiento más místico y religioso y hay una eh, hay una frase donde su maestro Alberto Magno dice: este mudo o esta persona silenciosa un día llenará el mundo con su bravura, con su bramido, con su lengua, ¿no? Con su palabra. Y Alberto Magno entonces veía a Santo Tomás como una persona capaz, muy inteligente, pero que por esa doctrina eclesiástica castrista, por así decirlo, era muy callado. Y esto era fundamental, ¿no? Para la vida eclesiástica en ese tiempo, tener este pensamiento de obediencia a las reglas, obediencia a los mandamientos, obediencia a Dios. Y bueno, filósofos posteriores luchan con esto, ¿no? Porque dicen que esto no es libertad, ¿no? En esa no libertad existe una creencia de que son libres por la voluntad de Dios, pero existe un castramiento en la educación eclesiástica. Y bueno, sí, Santo Tomás de Aquino tenía esta forma de modestia y silencio y se le apodaba el, el, el buey mudo, el, el, era como... mm, porque los bueyes mugen mucho, hacen mucho ruido, ya naturalmente al respirar, al comer, entonces, y esto hacía que él hacía lo mismo, por naturaleza tenía esta forma intelectual elevada y cuando discutía sus ideas eran tan claras y lúcidas que le decían el buey mudo, aunque hiciera bulla, ¿no? El buey por naturaleza hace bulla, hace ruido, pero él era mudo, silencioso. Y Alberto Magno había visto esa característica en, en Santo Tomás de Aquino, que ha sido muy interesante eh, para el desarrollo de su pensamiento filosófico. A finales de la década del 1250, Tomás de Aquino empezó a estudiar en la Universidad de París. Esta Universidad de París ha sido como el centro intelectual de todos los escolásticos, todos los pensadores medievales. Era como Harvard, ¿no? La Universidad de París era en ese tiempo tan influyente y tan poderosa que todo lo que salía de ahí, todos los pensadores como Auckland, Alberto Magno incluso se enseñaba ahí. También podemos hablar de
Sigero Bramante, también Porfirio, etcétera, salían de la Universidad de París. Y en ese tiempo en Europa, en esa institución, escribió la Suma Teológica y la Suma contra los Gentiles. En la Suma contra los Gentiles, este tratado trata de ayudar a los misioneros a dialogar con las personas no cristianas. Es un tipo de manual, por así decirlo, donde da indicaciones de cómo hablar con los musulmanes, los judíos, y que se conviertan al cristianismo, ¿no? Usando la razón para defender la fe cristiana. Y en estas obras prácticamente nos hace una reconciliación de la fe cristiana con la razón para que tenga más adeptos la religión cristiana. Porque ya se veía como muchas personas estaban secularizadas de la iglesia y tenían este enfoque más en la razón, y llevarlos a esa combinación de fe y razón hacía que ellos se convirtieran al cristianismo. Sin embargo, la muerte en el Concilio de Lyon, Santo Tomás de Aquino fue gravemente herido y murió en el monasterio cisterciense de Roma a los 49 años, y fue canonizado en 1323 por el Papa Juan XXII, y más tarde declarado doctor de la Iglesia y patrón de las universidades y las escuelas católicas, como por así decirlo, llamarlo así, como una publicidad, ¿no? Como un homenaje a aquel que había reconciliado la fe cristiana con la razón. Y el pensamiento de Santo Tomás sigue vigente hoy en día y va a seguir igualmente siendo influyente en el pensamiento de los demás católicos, ¿no? Porque ya se puede hacer una transposición de darle sentido a cosas que al parecer no tienen sentido. Bien, Laura, te hago una reflexión, pregunta, algo más, por favor. Sí, también vi por qué le denominaron como doctor angélico, que durante su trayectoria Santo Tomás de Aquino ha sido conocido primero, ¿no? Por su gente que se encontraba muy cercano a él. Empezaron a llamar doctor angélico. Quizás tienes información acerca de ello. Santo Tomás de Aquino tenía este pensamiento de jerarquía. Había sido el primero en tocar este tema de la jerarquía del reino de Dios. Y en esa jerarquía mencionaba que sí existía una vida más allá, una vida mucho más elevada que la nuestra en jerarquía, y que esa jerarquía estaba compuesta por ángeles. Y en ese sentido mencionaba que todo está manejado por esas fuerzas que no conocemos, que no tenemos conocimiento de ellas. Y aquí nos habla entonces de cuestiones de la naturaleza, ¿no? Ya entra el tema de la física, y eso para ese entonces era un problema para la teología, porque las cosas físicas tienen una consonancia de causa y efecto, pero esa causa y efecto llega a un punto donde no podemos hablar de algo que está mucho más allá. Por ejemplo, actualmente se puede hablar de la célula, se puede modificar la célula, se puede hacer experimentos con ella, pero no se puede dar una explicación de qué origina la célula, qué hace que la célula tenga vida, tenga esa reacción de estar presente, de manifestarse autónomamente, de tener vida. Y en ese tiempo, para cuestiones más específicas, más superficiales, San Tomás de Aquino mencionaba que estas jerarquías de ángeles hacían esto posible, que estamos sometidos a estas fuerzas por esta emanación del uno como grados. Y también por eso se le resalta como el doctor angélico,
porque tiene este enfoque en Los Ángeles, enfoque en Los Ángeles en su obra. Y que estos seres tienen una influencia en la naturaleza, en la vida humana también. Y por eso se le ha conocido por este trasfondo a Santo Tomás de Aquino como el doctor angélico. Ah, entiendo. También Santo Tomás de Aquino se centró en la armonía entre la fe y la razón, ¿no? Él sostiene que la Ujú. fe y la razón son complementos, mas no opuestos, ¿no? Por tanto, tengo la siguiente pregunta. Mm, a ver, ¿qué papel crees que juegan la fe y la razón en la vida moderna, según la perspectiva de Santo Tomás? Esta es una buena pregunta. Es tal vez la pregunta más importante que, que podemos hacernos, porque esta pregunta nos invita no solo a reflexionar en qué cosas podemos hablar y qué cosas no se pueden hablar, sino que nos invita también a entender los límites de la razón. Para empezar, habría que hablar de cómo veía esta relación Santo Tomás y entre razón y fe. Y Santo Tomás argumentaba que la razón humana es capaz de comprender ciertos aspectos de la verdad divina, mientras que otros, como el misterio de la encarnación, la Trinidad, eh, la resurrección de la muerte, son cuestiones de fe, que son cuestiones de verdades, son verdades que han pasado, pero que nosotros no creemos porque no tenemos fe en esas cosas. Y la fe, como mencionamos en otros episodios, es como una certeza, un conocimiento de que eso puede ocurrir por medio de revelaciones divinas, de explicaciones metafísicas, explicar que ha ocurrido eso. Pero la razón es capaz de comprender ciertos aspectos de la fe, ¿no? Ciertos aspectos de estos misterios que no conocemos. Y esto ha influenciado hasta el día de hoy y por eso se hace esta pregunta también en la actualidad, ¿no? En la actualidad, ¿cómo entonces diferenciamos o cómo se manifestaría el pensamiento de Santo Tomás de Aquino en la modernidad? Y yo pienso que todo lo que nosotros, todas las hipótesis, por ejemplo, la teoría del Big Bang, es algo que es una teoría, es una hipótesis, pero esta hipótesis es tomada como cierta. La razón nos invitaría entonces a ver ese suceso o conocerlo a profundidad hasta el punto de que nuestra razón nos invite a tener certeza de eso. Y el problema de la certeza es que Karl Popper, ya en el siglo XX, nos dice que si una teoría, como la teoría del Big Bang, tiene la posibilidad de 0,001% de que esté equivocada, no es una verdad absoluta. No se puede tomar como cierto esto. Karl Popper nos dice esto, la falsabilidad. Si 1%, 0,01% puede ser falso, la posibilidad de que sea falso no es un conocimiento objetivo, no es un conocimiento realmente científico, no es un conocimiento realmente verdadero. Y en ese sentido, esta teoría del Big Bang, aunque muchos digan que es cierto, no tenemos certeza de que sea así. Y nosotros recurrimos a la fe científica para asumir que eso es cierto, sin cuestionarla. Porque ya existen problemas sociales que tratamos, que no nos metemos a reflexionar sobre estas cosas, pero por fe creemos ciertas verdades que no conocemos. Por ejemplo, también las teorías de galaxias lejanas, que solo vemos imágenes de ellas. Estas, la razón nos puede decir que existen, pero han pasado tantos millones de años que
realmente no existen para nosotros, no tenemos la comprensión adecuada del tiempo, incluso la relatividad nos limita al espacio temporal para tener sentido al ordenamiento del mundo, que no podemos conocer lo que están más allá de las estrellas, solo podemos conocer la descripción de esas y cómo funciona su tiempo, el espacio, los vacíos, los agujeros de gusanos y todas estas teorías que están mucho más allá de la razón, que son teoréticas. Se menciona que no tenemos esta fe científica de conocerlas. Y esto es parecido a lo que nos mencionaría Santo Tomás de Aquino, porque en ese tiempo se pensaba que era cierto, que era verdad la resurrección, por ejemplo, de Cristo después de la muerte. Y ese conocimiento solo se conocía o se tenía sentido por la revelación divina, por una iluminación divina que te revelaban los ángeles, y esos ángeles hacían que conocieras cómo fue el proceso de esto. Pero acceder a este tipo de conocimiento no era algo racional, no era algo que por la lógica uno puede hacer de forma, por así decirlo, ordenada, sistemática, en un papel, y escribir: esto es así, esto es así, esto es así, la molécula se mueve y después revive por estos procesos, y eso no, la razón no, te un limitante. Y ya filósofos, esta discusión se acaba con Immanuel Kant, ¿no? Que nos dice que nosotros tenemos ciertos a priori en nuestra mente que nos permiten reconocer el tiempo y el espacio, pero estos a priori son intuiciones antes de la experiencia, y esas intuiciones antes de la experiencia proyectan la realidad, hacen que la realidad sea perceptible para nosotros, sea cognoscible para nosotros. Y esto cambia el juego, dado que ya no existía más allá de estos a priori, que no es la razón, el entendimiento brindaba. Y Kant decía que no podemos hablar de estas verdades de fe porque nuestra capacidad intelectual, de entendimiento, no nos permite ir más allá. Y ahí se daba también, y podemos hablar ahora de términos más sociales. Estoy teniendo problemas, pero hay muchas, en los monjes tibetanos hay técnicas ocultas de la macería, de distintas formas de yogis que practican una forma de ascetismo, que tienen fe hay algo que se llama el cuerpo de luz, y este cuerpo de luz desaparece así por meditación. Y muchos locales tienen una fe ferviente de que eso ocurre cuando realizas tu última vida y te vas a vivir a otra dimensión. Y esto ha sido fundamental para esta discusión moderna sobre la fe. ¿Qué entonces es la fe, no? La fe es algo que te ha sido revelado de la divinidad hacia ti, o la fe es un sistema de creencias que no cuestionamos. Y hay esas dos divisiones de fe, y que la razón ya está por otro lado, es más sistemática, es más causa y efecto. Pero en el pensamiento quechua, en el pensamiento inca, Joseph Sterman nos menciona que en el pensamiento inca existe una reciprocidad y una correspondencia, que lo que causa el mundo de acá es lo divino, los dioses, los apus, pero estos apus también tienen influencias en la vida terrenal, con ceremonias, despachos. Hay un tipo de causa que ocurre acá que afecta allá, pero allá también existe un tipo de causa que ocurre allá y afecta acá. Y a este tipo de interrelación y correspondencia en los 4 principios de Joseph Sterman nos mencionan que, y esto ya va en contra de la lógica, de la razón misma,
para explicar esto tendremos que crear una metafísica que involucre estos aspectos de las partes de correspondencia, de la parte, esto tiene un nombre específico, la superposición o la teoría de las supercuerdas, ¿no? Donde se puede hablar del gato de Schrödinger, donde este gato está vivo y muerto a la vez, mientras que no abras la caja al descubrir a ese gato. Y esto es fundamental, ¿no? En el experimento de la rendija también se ve cómo el observador modifica lo observado, y eso puede ser un avance muy, muy específico para esta nueva filosofía que involucre la fe como algo racional, y eso es lo que se debería desarrollar la filosofía actualmente, que evidentemente hay ciertas limitaciones, pero se puede hacer. Eso es la hora con respecto a lo que podría hablar de la fe en la actualidad. Entendido. Brindaste una explicación bastante clara. Gracias. Tal vez no respondía a tu pregunta específica, o tienes un ejemplo tal vez que no hayamos tocado, que sería muy interesante Sí, abrir, ¿no? mientras explicabas, yo me puse a pensar, ¿no? Que la razón llega a tener límites. Por ejemplo, la ciencia puede descubrir tantas cosas, sin embargo, no en lo absoluto, ¿no? La ciencia nos ayuda a comprender el mundo natural y en consecuencia a mejorar nuestra vida humana. Mientras que la fe es una fuerza invisible que brinda sentido a nuestros propósitos, a nuestros valores, a nuestra esperanza, porque yo me imaginé en una situación de conflictos, digamos, y de repente yo tengo la posibilidad de quedar en segundo plano, entonces en ese momento la razón me dice, ¿no? Piensa de esta forma, si te dicen esto, vas a decir aquello. La razón nos ayuda a tener planes y la fe es un sentir interno de cada uno que de alguna manera no nos hace pensar que no va a ocurrir, que esto va a pasar. O sea, están en eh, coexisten ambos, razón y la fe. Sí, este punto de la fe cotidiana es importante, que no hemos mencionado, ¿no? Ujú. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino mencionaría que por fe te van a pasar cosas buenas si haces ciertas acciones, pero muchas veces estas acciones que haces te llevan a situaciones más complejas que no deberías haber pasado, y que la razón no tiene explicación para esto, ¿no? Si estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué me ocurre esto, no? Y la fe se debilita en ese caso. Y en esos grados de fe están tres tipos de fe, ¿no? Por ejemplo, la fe de la persona dogmática, que repite como manifiesta, ¿no? Voy a hacer esto, tengo que hacer esto, pero no toma acción. La segunda fe es la fe intermedia, que sería voy a hacer esto, y trabajo también en eso. Y la tercera fe sería la fe verdadera, o la fe inconmensurable, que es darlo por hecho que va a ocurrir eso, pero no sabes cuándo va a ocurrir, pero va a ocurrir, y seguir tu vida normal. Y esta fe de va a ocurrir eso porque tengo fe de eso es un pensamiento bastante bastante enfocado, ¿no? Es algo muy,
muy certero, es algo, yo sé en el fondo que va a ocurrir esto. Y no me preocupo por el tiempo, porque el tiempo puede ser, es relativo, ¿no? Un minuto puede ser para nosotros, si estamos con un dolor fuerte, puede ser insoportable, pero cuando estamos en un momento placentero puede ser un segundo. Y, y en esa relatividad del tiempo existe esta fe en la meta, más no en el proceso, ¿no? Y seguir en el proceso, pero teniendo fe de que va a ocurrir. Y eso a veces es fundamental para el fortalecimiento de la fe en la vida cotidiana, en la vida moderna. Eh, Ahora podemos incluso tener fe de que, por ejemplo, eh, mm, no se me ocurre algo cotidiano, no sé si Laura nos podría dar un ejemplo. Marco, me voy dando cuenta de algo muy interesante. Mencionaste que en casos a veces ocurre que la razón prima y la fe disminuye, ¿no? Justamente cuando dices que si estoy obrando bien, ¿por qué me está pasando esas cosas? En relación a ello, empiezo a pensar de que sí es un reto llevar de manera equilibrada la razón y la fe. Así que nos estén pasando malas cosas, sabiendo que nuestra razón nos indica que hemos obrado bien. Sí, esa parte ha sido muy interesante, ¿no? La parte de la lucha entre la fe y la razón. Mientras la razón esté más presente en nuestras vidas, vamos a tener menos fe. Y este es un aspecto, un pensamiento muy occidental, ¿no? Todo hacerlo racional, todo hacerlo lógico y no dar espacio a fuerzas que no conocemos y no entendemos, interactúen. Y, y como no son materialmente visibles, no hay una explicación lógica para esas fuerzas, la fe se debilita, ¿no? Por eso Santo Tomás de Aquino tenía esta fuerte incidencia en hablar sobre ángeles, para este fortalecimiento de la fe como sustento de varias cosas que suceden en la vida y no entendemos, no comprendemos. Y eso ha sido clave también, que no hemos hablado en este episodio, que ha sido muy importante. Gracias, gracias Laura. Ahora pasaremos o quieres seguir hablando de la fe o algunos puntos que tal vez no hayamos tocado, Laura. Sí, hay un aspecto que Santo Tomás de Aquino aborda, por ejemplo, la ley natural. Mm, Sí, que para él eran como principios universales que tienen que ser o podrían ser descubiertos a través de la razón, muy independientemente de la fe religiosa, ¿no? Esto también generó bastante debate entre la justicia, ética, etcétera. Pero con la ley natural, Santo Tomás de Aquino lo que quiso es sugerir que a través de la razón todos los seres humanos podemos llegar a comprender ciertos criterios básicos, ¿no? Partiendo desde la dignidad humana, la justicia y así sucesivamente. sí, es algo que no hemos tocado, la parte ética, ¿no? La parte moral de la humanidad. Em, mm,
Sí, la ley natural es la fundamental, es algo importante para San Agustín. Em, la, la idea era este pensamiento em, tomista, como se le conoce, el pensamiento de Tomás de Aquino, eh, guiar a las personas a convertir al cristianismo, porque este cristianismo tenía un índice más virtuoso, ¿no? Más ciertos principios de ama al prójimo como a ti mismo, vive humildemente. Los ricos no estaban en contra estaba en contra de los ricos que no iban a Dios, y esto era fundamental para la ley natural. No sé si me equivoco la hora, pero cuando se refieren en derecho a ley natural, nos hablan de estos derechos universales y necesarios que tiene el hombre ya por su condición de ser humano, ¿no? De ser hombre. Sí, correcto. Esto en ese tiempo no era tocado más ya con, si no me equivoco, Rousseau, Locke, los contractualistas, Rousseau, Locke y después Hobbes, hablaban de esta ley natural, ¿no? Hobbes decía que el hombre era malo por naturaleza y tenía que contratar este leviatán, tenía que crear este leviatán que controlara a los individuos, porque el hombre era el lobo de otro hombre, y si no habría este leviatán, que sería el Estado, habría esta lucha constante, y, se veía esta ley natural como el principio innato del hombre, ¿no? En su origen, en el principio de naturaleza, en este hombre, en el principio de naturaleza, donde estaba sometido a leyes o a factores que resaltaban su naturaleza misma. En el caso del cristianismo, esto tenía este pensamiento de Adán y Eva, ¿no? Como condición natural, como condición a priori de todo lo que viene después de eso. Y que son las normas, reglas sociales, convivencias, guerras y demás. Entonces Santo Tomás de Aquino trató de guiar a los no cristianos en su libro, que es la Suma Teológica, y el otro es Contra los Gentiles. En estos dos libros trata sobre esta condición del hombre a ser moral, esta ley natural se podía acceder a esta por la razón, pero si quería avanzar más allá tenía que incluir la revelación. Pero Avicena y Averroes han jugado un papel importante en este pensamiento. Por ejemplo, porque ya hablamos de un pensamiento más teológico, ¿no? Pero con Avicena, por ejemplo, la idea de necesidad y contingencia en la metafísica ha sido fundamental. Contingencia es algo que choca, es contrapuesto a otro, pero es necesario a la vez. Y la distinción entre los seres necesarios, que serían Dios, y los seres contingentes, que es el resto del universo, fue central en esta discusión, porque se supone que somos imagen y creación de Dios, y como una imagen y creación de Dios puede actuar inmoralmente, ¿no? Contingencia. Y estos eran los pensamientos que se tenían sobre Tomás de Aquino, que rechazó esta noción de que hay verdades solamente racionales, ¿no? Donde no se podría hablar de un libre albedrío, de un tipo de maldad en Adán como un principio natural, como hombre originario, porque todo ya estaría dado por Dios como causa necesaria.
pero esta causa necesaria necesita de un contingente para que tenga sentido que haya comido la manzana, o yo haya hecho mal. Pero esta ley natural se va a sintetizar en que va a guiar a la moralidad humana, ¿no? Va a hablar de la moralidad humana y que este hombre siempre va a ser em, guiado por Dios, eh, por naturaleza. No sé si en derecho es algo un poco más complejo, ¿no? Porque eh, ya no está este pensamiento más dogmático, más teológico, sino está en el ámbito del deber, ¿no? Se debe hacer esto, y existen ciertos principios para que se justifiquen lo que se hace. Y Laura, no sé si nos podrías hablar un poco sobre esto para todos tener conocimiento de ley natural en derecho, y cómo se guiaría entonces con este pensamiento teológico de Santo Tomás, de este tomista, ¿no? Este pensamiento. Por supuesto, como indicas, ahora ya quedaron atrás las leyes dogmáticas, etcétera, ¿no? Ahora está más enfocado en tu derecho y también tus deberes. Ahora, en respecto a las leyes naturales desde la perspectiva de Santo Tomás de Aquino, por supuesto que ha sido también base a futuro, ¿no? Que él más o menos generó como sistema dentro de la tradición cristiana. Recuerden que la tradición cristiana brindó como fuentes básicas para las leyes naturales y principios morales universales, porque cuando una persona nace, como indicabas, son inherentes a la naturaleza humana y por tanto sus derechos naturales ya son inherentes a la persona desde el momento de la concepción. Entonces, se puede concluir que las leyes naturales están de por sí en la naturaleza del ser humano. ¿Y cuáles son estas leyes naturales? Por ejemplo, el derecho a la vida, derecho al alojamiento, a la alimentación, a la vestimenta, a la educación, a la salud. No, genial. Y ahora, ¿cuáles son nuestros deberes? Nuestros deberes son, eh, si uno de estos derechos naturales se ve flagelado, ¿no? Nuestro deber es dar a conocer, levantar la voz, que esto porque está así. Y ahora, en caso de, por ejemplo, que los padres no te brinden alimentación, también tienes el deber de levantar la voz y decir, es un derecho como persona natural. No, básicamente estas cosas y más ahora enfocado tus derechos y también tus deberes. Gracias, Laura. Sí, es correcto. Estos derechos, esta ley natural ya se da inherente al ser humano en el momento en el que nace. Y algo que no hablamos es los principios de lo que en Santo Tomás se basaba toda esta ley natural, toda esta parte ética y moralidad en hacer el bien y evitar el mal, como, como principio racional, porque esto nos invitaba también a entender racionalmente que hacer el bien era, como mencionó Laura, dar de comer a los hijos, también no robar, eh, tener un sentido de justicia, hacer el bien, respetar la vida,
y estos principios racionales que eran como supeditados por la revelación divina, por fe, pero que Dios había hecho, por así decirlo, Dios había hecho que tengamos este conocimiento de la ley natural por medio de la razón, y que la razón servía como fundamento, como guía, como manual, como el sentido de conciencia, ¿no? Se va a hablar eh, también en la actualidad como nuestra conciencia nos dice que algo está mal, por más que nosotros pensemos o nos autoengañemos de que está bien, siempre vamos a tener esta conciencia de qué cosa es correcto y qué cosa no es correcto. Y es en esa conciencia, ya mencioné, esa conciencia que podamos tener y ya estarías para Santo Tomás de Aquino supeditada a la creación de Dios. Dios nos ha puesto esta razón para eso, para actuar moralmente de esta forma, diseñados de esta forma por medio de la razón. Entonces entenderíamos que la propiedad privada, la justicia, la vida, dar de comer a los hijos es hacer lo correcto, pero todo eso, esa abstracción de la conciencia corrigiéndose, se supeditaría para Santo Tomás en hacer el bien y evitar el mal, como programación en el ser humano, por así decirlo, que la razón comprendía eso, mediante la razón. Y eso hablaba de la ley natural. Em, Otro tema interesante también es el de la política, ¿no? Hablaba sobre cómo nosotros tenemos que no crear, sino que hay elementos centrales en la vida política que vamos a nosotros a influir en esta. Recordemos, como mencionamos al principio, que este poder secular y el poder papal estaban muy fuertemente enemistados y Santo Tomás de Aquino reconcilió esto. Lo hizo más hablando de derecho, política, metafísica, orden, naturaleza, y esta relación es fundamental para Santo Tomás de Aquino, pero vamos a avanzar mucho más adelante en Santo Tomás de Aquino. Vamos a tener 3 episodios más y no vamos a abarcar todo porque nos faltaría tiempo. Gracias por escucharnos. Laura, tal vez algunas palabras finales sobre este episodio. Sí, me quedé impactadas entre la fe y la razón, que tienen que ser complementos, y muchas veces no se obvia la fe y no debería pasarnos eso, a pesar de que la razón está primando, tratar de equilibrarlo, la fe y la razón. Sí, equilibrar fe y razón para una vida mejor. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el episodio 9, que vamos a hablar de la escolástica de Santo Tomás de Aquino, el pensamiento filosófico ya profundo sobre Santo Tomás de Aquino, los orígenes y contextos de la escolástica, el método Santo Tomás de Aquino para el uso de la fe, el método dialéctico, la influencia de Aristóteles, la ley natural también más adelante, y también las etapas de este método escolástico. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense y gracias otra vez.